observada desde dos ángulos, como una tarea de codificación, o sea, de reunión y clasificación de todo el material jurídico que había integrado el derecho de los romanos hasta su época, y a la vez como una labor creativa, no solo en el sentido de que adaptó las normas jurídicas anteriores a la necesidad de su época, sino que también a la serie de disposiciones dictadas de nueva cuenta durante todo su reinado. Con la muerte de Justiniano en el año 565 va a terminar lo que se conoció como la primera vida del derecho romano, vale decir, la etapa de su creación, iniciada con la fundación de la ciudad de Roma hasta el 753 a.C. Al conjunto de la labor jurídica de Justiniano se le conoce con el nombre de Corpus Iuris Civilis. Corpus Iuris Civilis. Y está compuesto por el código digesto, el digesto, las instituciones y la novela. Repito, se me enredó un poco la lengua. Al conjunto de las labores jurídicas de Justiniano se le va a conocer como el cuerpo de las leyes civiles, el Corpus Iuris Civilis, el conjunto del derecho civil, y va a estar compuesto por el código, el digesto, las instituciones y las novelas. Desglosémoslo para concluir con esta parte. El código, en el año 528, se nombra una comisión para reunir a los códigos gregoriano, mogeniano y teodosiano en una sola obra. Compilar estos tres códigos en una sola obra. Dicha comisión va a tener las facultades para efectuar las modificaciones, aclaraciones necesarias, y así como para también eliminar las repeticiones existentes en las mismas leyes. Esta obra se publicó al siguiente año, después del 528, y se le conoce con el nombre del Código de Justiniano. Si me preguntan, materia de examen, indique cómo se compone el Código de Justiniano. Es una compilación, voy a responder yo en mi examen. El Código de Justiniano va a ser una compilación de los códigos gregoriano, mogeniano y el teodosiano. Esto es lo que va a constituir lo que se conoce como el Código de Justiniano. Decía que entonces, que años después, en el 534, se elaboró una nueva edición después de que otra comisión de juristas, bajo la dirección de Triboniano, efectuara una revisión del viejo código, incluyendo las constituciones imperiales más recientes. El código se dividió en 12 libros, el primero de los cuales va a tratar sobre el derecho eclesiástico. De las fuentes del derecho
y de los oficios de los funcionarios imperiales. Los libros segundo al tercero se van a dedicar al derecho privado. El libro noveno al derecho penal y finalmente el libro décimo y el 12º al derecho administrativo. Cada uno de los libros se va a subdividir en títulos y estos en fragmentos, encabezados por la indicación del tema y de las constituciones que de él se iba a tratar. Ahora pasemos al digesto. El digesto, conocido también con el nombre de Pandectas, es una colección compuesta por citas de los escritos de los grandes jurisconsultos. Repito, voy arriba para que no me pierdan la idea. Estamos concluyendo con esta parte del imperio y estamos mencionando una de las instituciones más importantes, como lo es la labor jurídica y legislativa de Justiniano, la cual se va a conocer con el nombre de Corpus Iuris Civilis, el cuerpo de leyes civiles, y va a estar compuesto este conjunto de labor jurídica de Justiniano por el código, el digesto, las instituciones y las novelas. Ya describimos la composición del código, que era o fue una compilación de los códigos gregoriano, hemogeniano y teodosiano. Dijimos también cómo estaba constituido en 12 libros. Ahora pasemos al digesto, o pasamos al digesto. El digesto, conocido también con el nombre de Pandectas, va a ser una colección compuesta por citas de los escritos de los grandes jurisconsultos clásicos. La obra del digesto fue encargada a una comisión de juristas bajo la dirección de Triboniano y se va a componer o se compuso de 50 libros. Estos se subdividen en títulos y fragmentos que constan de parágrafos numerados. Cada fragmento se inicia con el nombre del autor correspondiente a la indicación de la obra citada. Los redactores del digesto se dividieron en 3 subcomisiones, cada una de las cuales debía seleccionar un conjunto determinado de obras. La primera se encargó de revisar todo lo referente al derecho civil y a integrar lo que se conoce como Fondo Sabiniano, que está conformado básicamente con obras de Sabino y sus seguidores. Por su parte, la segunda comisión revisó las obras relacionadas con el derecho honorario, contenido, por supuesto, en los edictos de los magistrados, e integró lo que se conoció como el fondo edictal. Finalmente, el tercer grupo se dedicó a analizar principalmente los escritos
de Papiniano y otros grandes jurisconsultos y produjo el Fondo de Papiniano. Las comisiones tuvieron plenos poderes para corregir y modificar los textos estudiados en las diversas compilaciones, así como la facultad de adaptar las obras clásicas a las necesidades del derecho vigente. Estas adaptaciones y modificaciones se conocen con el nombre de interpolaciones o emblemata triboniani. Interpolaciones o emblemata triboniani. Las instituciones, mientras se trabajaba en la inmensa labor que implicaba la elaboración del digesto, Justiniano ordenó redactar una obra elemental dirigida a la enseñanza del derecho. Es decir, prácticamente un libro de texto en cuyo preámbulo el emperador da una serie de consejos a la juventud que deseaba estudiar leyes. Las instituciones, al igual que el digesto, se publicaron en el 533. Al igual que las anteriores, esta obra, las instituciones, estuvo bajo la dirección de Triboniano y con la colaboración directamente entre dos juristas, de Teófilo y Doroteo, quienes se basaron en las obras de Ulpiano, Marciano y Gallo. De este último tomaron la estructura de su obra, las instituciones, y he de complementar esta información diciéndole que la citada obra de Justiniano estaba dividida en 4 libros y estos a su vez en títulos que indicaban la materia tratada y se subdividen en parágrafos numerados. El primero trata de las personas, el segundo y el tercero y parte del cuarto libro va a tratar o se va a referir a las cosas, mientras que el final de este se va a dedicar a las acciones. Repito, las instituciones entonces fue una contribución de Justiniano para el aporte que él quería darle a todos aquellos que querían estudiar leyes. Concluimos con las novelas. Después de la publicación definitiva del Código del año 534, las constituciones imperiales que se fueron publicando conformaron una obra denominada novelas. Estas constituciones imperiales son extensísimas, son bastante numerosas, sobre todo hasta el año 545, fecha en que muere Triboniano. De las novelas poseemos varias versiones. Una recopilada en el 555 por un famoso profesor de Derecho de Constantinopla, que reúne 124 novelas y cuya colección se llama Epítome Iuliani. Epítome Iuliani. Otra colección, mucho más completa, que consta de 143 novelas y se va a conocer con el nombre de Authenticum Corpus Novellarum. Cada novela se inicia con un prefacio, cuando se indican los motivos del texto, que está dividido en capítulos. Finaliza entonces
con un epílogo y reglamenta su aplicación. Caracterización del derecho posclásico. Todo el derecho del imperio absoluto corresponde a la fase posclásica y se subdivide a su vez en derecho vulgar y derecho justiniano. Repito, todo el derecho del imperio absoluto corresponde a la fase denominada posclásica y se va a subdividir en derecho vulgar y derecho justiniano, de Justiniano. La etapa del derecho vulgar se va a iniciar a partir del mandato de Diocleciano y termina antes de Justiniano. Es característica de esta fase la falta de originalidad. Ya no hay en esta etapa una creación jurídica, sino solo el afán de adaptar el derecho anterior al tiempo presente, simplificándolo la mayoría de las veces y perdiendo con ello el rigor científico que caracterizará al derecho clásico o que caracterizara al derecho clásico. Por otro lado, se intentó la ordenación de todo el material jurídico y se realizan las diversas recopilaciones que ya hablamos en minutos anteriores, tanto de constituciones imperiales como de toda la jurisprudencia. Este panorama cambia, por supuesto, con Justiniano, cuyo carácter clasista o clasicista lo lleva a ordenar una gran recopilación. El emperador vuelve los ojos al pasado y da a conocer así el derecho clásico que de otra manera hubiésemos ignorado, ya que salvo las instituciones de Gallo, los escritos de los demás jurisconsultos no llegaron hasta nosotros. La legislación entonces justiniana siguió rigiendo oficialmente en todo el Imperio de Oriente hasta su caída en poder de los turcos en el año 1453. Sin embargo, toda esta obra de Justiniano fue objeto de comentarios y de también diversas traducciones al griego, puesto que en esta época el Imperio de Oriente, el Imperio bizantino, era más greco-oriental que romano, al punto que inclusive el idioma ya no era el latín, sino el griego. En el siglo VIII vuelven a iniciarse las compilaciones oficiales. León III, el Isáurico, publicó una conocida con el nombre de Eclogan Legum, es decir, la selección de las leyes, traducido, en la que encontramos nuevas disposiciones en materia matrimonial. Esta obra tuvo una vida de poco más de un siglo y fue abrogada por Basilio el Macedonio. Este mismo emperador trató de fusionar en una sola obra distintas obras de Justiniano, labor que llevó a cabo su hijo León el Filósofo y que se conoce como Basilicus, derecho imperial.
La última obra importante publicada antes de la caída de Oriente aparece ya en 1343 y es un manual conocido con el nombre de Hexabiblos, es decir, los seis libros, tomada en su mayor parte de los basílicos. El Hexabiblos es un resumen claro y metódico del derecho bizantino de la última época. En lo que respecta a los territorios que habían formado parte del Imperio de Occidente, en ellos donó el derecho romano vulgar, difundido principalmente a través del brevario de Alarico. En Italia, reconquistada por Justiniano, tuvo vigencia su compilación y aunque el dominio bizantino no fue muy prolongado, el código, las instituciones y las novelas siguió estudiándose. Por último, el Digesto no corrió la misma suerte y prácticamente cayó en el olvido. No es así hasta mucho tiempo después que se vuelve a estudiar, cuando se descubre en Italia un manuscrito de la obra y de esta manera da comienzo a lo que conocemos como la segunda vida del derecho romano, que comprende el redescubrimiento y la recepción del derecho de Justiniano en la Europa continental.